Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la clase 17.2 de Física Computacional. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero que es distinto a los temas que hemos tratado hasta ahorita, ¿sí? ¿Por qué es distinto? Porque ahora vamos a platicar o vamos a ver el caso general o particular de las ecuaciones diferenciales de segundo orden en algo que se llama problemas de valores a la frontera, ¿sí? Entonces, bueno, antes de que abordemos eso, vamos a platicar de la parte matemática de los problemas que vamos a abordar, ¿sí? Entonces, bueno, todos los métodos que vimos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias en las clases pasadas se trataban de resolver algo que desde el principio llamamos problemas de valor inicial, ¿sí? ¿De qué se trataban los problemas de valor inicial? Se trataban de que conocemos el valor de la función en un punto x de t0 y buscamos conocer x de t para tiempos mayores que t0, ¿no? Y eso es lo que hacíamos con Euler, con Runge-Kutta, con los simplécticos, con cualquier integrador. Lo que hacíamos era, a partir de las condiciones iniciales, resolver para tiempos posteriores, ¿no? Resolver hasta un tiempo final, dando pasos de tiempo de tamaño h e ir construyendo ahí la solución, ¿sí? Sin embargo, los problemas que surgen en ecuaciones diferenciales ordinarias no siempre son de este tipo, ¿sí? No siempre queremos conocer la solución o no siempre tenemos la solución en tiempos iniciales y la queremos conocer a tiempos posteriores, ¿sí? A veces nos pasa lo contrario. Conocemos conocemos la variable en tiempos finales y queremos conocerla a tiempos anteriores. O por el contrario, lo que nos pasa, o algo más complicado, tenemos un sistema de ecuaciones de varias variables y las queremos conocer en los extremos de un intervalo, ¿sí? En el intervalo T0, TF, ¿sí? O tenemos una ecuación diferencial de un orden alto y las condiciones que tenemos sobre las derivadas de cada variable no están en los mismos tiempos, ¿sí? Entonces todos los problemas surgen, que tengamos tiempos distintos para cada condición, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros vamos a platicar hoy de un caso particular que son las ecuaciones de segundo orden, algo que se llama problemas de valores a la frontera, ¿no? Entonces vamos a suponer que no vamos a conocer la variable x y su derivada en el tiempo inicial, sino que vamos a conocer la variable x en dos extremos de un intervalo, ¿sí? En un tiempo t0 y en un tiempo tf. Entonces yo voy a saber cuánto vale x en t0 y x en tf, voy a saber cuánto vale su segunda derivada y lo que quiero ahora conocer es x de t en el intervalo t0 y tf, ¿sí? Y la solución que va a cumplir lo que vale en uno de los extremos y en otro de los extremos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se describe este problema ya matemáticamente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial de orden 2 de esta forma, ¿sí? La segunda derivada de la función y, ¿quién es? Pues es una función g que depende de la derivada de y, que depende de y de un tiempo t, ¿no? Y ya. Entonces esta es la forma general como hemos visto de las ecuaciones de grado n, ¿no? De grado L, perdón, pero ahora con L igual a 2, pues se ve así una ecuación diferencial de orden 2, ¿no? Y que tenemos condiciones iniciales, o más bien vamos a poner aquí, tengo que separar esto. Tenemos la segunda derivada de y es esta función y nuestras condiciones están dadas en los extremos de un intervalo, ¿no? Y de t0 vale alfa y y de tf vale beta, ¿sí? Con alfa y beta constantes, claramente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resolver? Yo quiero encontrar el valor de la función y de t en el intervalo t sub 0, t sub f, ¿no? Más bien, yo no quiero encontrar el valor de la función, más bien quiero encontrar la función de t intervalo que cumple la ecuación diferencial
Las condiciones a la frontera. ¿Sí? Yo quiero encontrar y que cumple esto, la ecuación que está acá y las condiciones a la frontera de aquí, ¿no? Que vale alfa en T0 y que vale beta en TF, ¿no? Entonces, para resolver este problema que es distinto a todos los que habíamos visto, acuérdense, porque aquí yo no tengo el valor inicial de la derivada en T0, ¿sí? Lo tengo en un TF, entonces no puedo hacerlo de Euler de ir integrando o ir resolviendo, ir obteniendo y a partir del valor en T0 hasta TF, ¿sí? Yo en principio no lo puedo hacer porque no sé cuánto vale en TF. Sin embargo, vamos a construir una solución de este problema utilizando los métodos que ya vimos, los métodos de Euler y todos los otros métodos, utilizando algo que se llama el método de Schutting, ¿sí? O los esquemas de Schutting, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto de los esquemas de Schutting para resolver estos problemas? Bueno, pues antes que cualquier cosa, vamos a convertir nuestra ecuación diferencial de orden 2 en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Aquí me falta de orden, o sea, en un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1, ¿no? Entonces definimos x1 que es y, x2 que es la derivada de y el problema en qué se convierte. Se convierte en resolver el sistema donde la derivada de x1 es x2 y la derivada de x2 es la segunda derivada de y, que es g aplicada a x2 o x1 y a t, ¿no? ¿Por qué x2? Porque x2 es la primera derivada, luego la primera derivada y luego t, ¿sí? Entonces, en este sistema, con x1 y x2 definidos de esta forma, nuestra ecuación diferencial se convierte en este sistema, ¿sí? Y nuestras condiciones se convierten ahora en las condiciones que están aquí, ¿no? x1 que es y en t0 vale alfa y x1 en el tiempo final vale beta, ¿sí? Entonces, este sistema que obtenemos acá es muy parecido a los problemas de valores iniciales que ya sabemos resolver, ¿no? Se parece mucho. Tenemos dos ecuaciones diferenciales, sabemos cómo crecen en el tiempo o cómo cambian el tiempo y tenemos condiciones sobre una de las variables nada más, ¿no? Una de las funciones. O sea, y aquí está la única diferencia, que en lugar de tener x2 de t0, en lugar de tener este x2 de t0, tengo x1 de tf, ¿sí? Esa es la diferencia entre esto y un problema de valores iniciales. Entonces, para resolver esto, vamos a suponer que sí conozco cuánto vale x2 en t0, ¿sí? Vamos a suponer que yo sí sé cuánto vale x2 en t0, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que x2 en t0 es igual a z, ¿sí? Con un z una constante arbitraria que yo voy a escoger, ¿sí? Voy a suponer yo que x2 de t0 vale esto, ¿sí? Si x2 de t0 vale esto, yo puedo ahora expresar mi sistema de la siguiente forma, ¿sí? Puedo expresar ahora que la primera derivada de x1 es x2 y la derivada de x2 es g de x2, x1, t, ¿no? O sea, el sistema de ecuaciones diferenciales como lo tenía, pero ahora mis condiciones cambian. Ahora yo ya tengo que x1 de t0 vale alfa y ahora tengo que supuse que x2 de t0 vale z, ¿sí? Entonces, este sistema de ecuaciones diferenciales ya es un problema de... Entonces, ahora vamos a escribir aquí el sistema obtenido. Perdón. El sistema ahora se convirtió en un problema de valores iniciales, ¿sí? Dicho problema entonces ya convertí ahora mi problema de ecuaciones diferenciales de valores a la frontera en un problema de valores iniciales, ¿no? Ya tengo x1 en alfa y ya tengo x1 y x2 en t0, ¿no? Y este problema que tengo aquí ya cumple una de las condiciones, ya cumple que x1 de t0 es alfa, ¿sí? Sin embargo, no sabemos si la otra condición original que yo tenía, la de que x1 en tf valiera beta, se sigue cumpliendo, ¿sí? Solo sé que esta de aquí sí se cumple, pero no sé que la otra de acá también se vaya a cumplir. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué hacemos? Pues si ahora utilizamos uno de los métodos para resolver problemas de valores iniciales,
importante, un método que sea no adaptativo, ¿sí? Un método que tenga paso de tiempo constante. Vamos a, si quieren, a subrayarlo otra vez. Tengo ahora métodos con paso de tiempo constante, ¿no? Un método de Euler, un método ejecuta, lo que sea, ¿no? Si aplico mi método para resolver problemas de valores iniciales a este método de aquí, desde un tiempo t0 hasta un tiempo tf, utilizando ahora un paso h que va a dividir exactamente el intervalo t0-tf, o sea, un paso h que va a cumplir que t0 menos tf menos t0 entre h es un n natural. O sea, no me puedo tomar un paso de tiempo arbitrario, sino un paso de tiempo que divide exactamente el intervalo. Entonces, los últimos valores de las funciones x1 y x2 que voy a obtener con dicho método van a corresponder a x1 en tf y x2 en tf. ¿Sí? Entonces, yo puedo resolver el sistema con un paso de tiempo h que divide exactamente el intervalo y obtengo al final cuánto vale x1 de tf y x2 de tf. ¿Sí? Ahora, es claro que la solución que yo voy a obtener aquí al final va a depender de la condición inicial, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque así funcionan nuestros métodos de valores iniciales, ¿no? Doy el valor inicial y a partir de ellos voy sumando, construyendo valores hasta que obtengo toda la función, ¿sí? Hasta que llego a los valores finales. Entonces, como yo le di a z un valor arbitrario y como yo escogí quién era z, ¿sí? Vamos a denotar nosotros el valor x1 de tf que se obtuvo utilizando la condición inicial de que x2 en t0 era z, de esta forma, ¿sí? x1 de tf 2.z, ¿sí? Entonces, en general, como z fue elegido arbitrariamente, si quieren vamos a aclarar eso aquí. Perdón. Entonces, x1 en el tiempo final 2.z es el valor que se obtuvo a partir de esta condición inicial, ¿no? Entonces, como el valor inicial de z fue elegido arbitrariamente, como yo escogí esa z como yo quise, lo más probable es que x1 de tf, z no va a coincidir con el valor real que quiero o con el valor que quiero beta. ¿Sí? Si quieren, en lugar del valor real, con el valor que quiero que sea. O el lugar que quiero que sea que el nuestro. O sea, x en el tiempo final para el valor de z seguramente no va a coincidir con la beta que necesitamos que cumpla, ¿no? Yo quiero que x en el tiempo final, acuérdense, x en el tiempo final valga la beta, ¿sí? Sin embargo, como esto está construido a partir de un valor inicial que yo escogí arbitrariamente, este no va a coincidir, ¿sí? No va a coincidir generalmente con la beta. Entonces yo puedo, como no va a coincidir en general, yo puedo definir algo que voy a llamar una función de diferencia f mayúscula de z, ¿sí? Que va a estar definida de esta forma. F mayúscula de z va a ser x1 en el tiempo f obtenido a partir de la condición inicial x es igual a z menos beta, ¿sí? Es la diferencia entre el valor que me va a dar la solución al problema de valores iniciales equivalente y beta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo importante de esta función f de z? ¿Sí? Bueno, lo importante es que si existe un valor z asterisco tal que f en z asterisco es igual a 0, entonces para ese valor z asterisco, que es la condición inicial x2 de t0 igual a z asterisco, la solución al problema de valores iniciales va a cumplir la condición de frontera que yo quiero, ¿sí? Si en algún momento esto se vuelve 0,
quiere decir que x1 de tf se vuelve igual a beta. Entonces, para esa z asterisco, sí se cumple que la solución al problema de valores iniciales es igual a la solución del problema de valores a la frontera. ¿Sí? Entonces, esto va a querer decir que las soluciones x1 y x2 del problema de valores iniciales corresponden a las mismas funciones que el problema de valores a la frontera. ¿Sí? Las soluciones se vuelven exactas y los problemas se vuelven equivalentes. ¿No? Entonces, esto nos permite que convirtamos ahora el problema de resolver el problema de valores iniciales, de valores a la frontera, en encontrar la condición inicial z, z asterisco, que permite que el problema de valores a la frontera se vuelva igual que un problema de valores iniciales, ¿sí? El problema que estaba acá. Entonces, ya convertimos el problema en resolver esto con un método de valores iniciales, pero encontrando antes la condición inicial importante z asterisco. ¿Sí? Entonces, ahora viene una gran pregunta. ¿Cómo encontramos nosotros entonces ese valor de z asterisco? Entonces, tenemos el problema de que dada la función f, yo ahora quiero encontrar z asterisco tal que f de z asterisco sea igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué es un problema de ese estilo? Un problema del estilo f de z asterisco igual a 0. Bueno, ese es un problema, esa es una ecuación trascendental. ¿Sí? O es un problema de sacarle raíces a la función f mayúscula. ¿No? Nosotros ya estudiamos en las clases iniciales de este curso los métodos para resolver dicha ecuación. ¿Sí? Entonces podemos utilizar cualquiera de esos para resolver el problema de aquí. En particular, como esta función f es bastante complicada, yo voy a utilizar mejor el método de Newton-Raphson, ¿sí? Porque es un método suficientemente bueno para atacar este problema dada la condición f. ¿No? Así, esto me permite encontrar, o esto me permite, o todo esto que acabamos de hacer de convertir el problema de valores a la frontera en un problema buscar el problema de condiciones iniciales equivalente y luego convertir eso en resolver la ecuación trascendental que me da la condición inicial para que sean equivalentes los problemas. Esto es algo que se llama un método de shooting. ¿Sí? Esto es algo que se llama un método de shooting. ¿Sí? Consisten en hacer esto, en resolver la ecuación trascendental de f de z asterisco igual a 0. ¿Sí? Y luego utilizar el valor z asterisco para resolver el problema de valores iniciales, que es equivalente al problema de valores a la frontera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les llaman métodos de shooting? Pues imagínense esto como si ustedes estuvieran disparando un cañón, ¿sí? O disparando una pistola. Entonces, ustedes quieren ir y pegarle a un blanco que está lejos, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer, ustedes no conocen la condición inicial que los va a llevar a atinarle ese blanco. Entonces, lo que tienen que ir haciendo es disparando en varias posiciones hasta que en una le atinen al blanco, que es lo que hace esta búsqueda de ecuaciones trascendentales. Van a disparar en varias direcciones hasta que con una le atinen a la condición de frontera que quieran, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los métodos de shooting o por qué son métodos complicados? Bueno, pues noten que para evaluar la función f de z, para calcular cuánto vale f de z para un z arbitrario, es necesario resolver numéricamente todo el sistema de ecuaciones diferenciales con esta condición inicial, ¿sí? Entonces, como evaluar f de z toma todas estas evaluaciones, esto vuelve muy lento el procedimiento de resolver la ecuación trascendental f de z asterisco igual a 0, ¿sí? Se vuelve muy lento porque estar resolviendo esto en cada paso se vuelve complicado, ¿sí? Porque evaluar la función f toma muchas aplicaciones. Entonces, bueno, ese es el problema con los métodos de shooting, ¿sí? ¿De qué se trata ahora el ejercicio 1 y 2 o qué es lo que tienen que hacer ustedes en este notebook? Bueno, pues ustedes tienen que implementar básicamente un método de shooting, ¿sí? Un método de shooting que utilice como base el algoritmo de Runge-Kutta, ¿sí? O el método de Runge-Kutta para resolver problemas de valores iniciales, ¿no? ¿Qué va a tomar como argumento su función shooting RK4? Que va a resolver los problemas, ¿no? Primero va a tomar alfa y beta, que son las condiciones a la frontera alfa y beta del problema, ¿no? Va a tomar g, que es la función vectorial g pi', perdón, esta no es una función, es una función. Va a tomar la función g que va a tomar a y pi', a y y a t, ¿no? Ah, bueno, sí es vectorial, perdón. Tienen que tomar la función vectorial, ¿sí?
tiene que tomar además t sub 0 y t sub f, que son los tiempos inicial y final, n mayor que 2, ¿sí? De los tiempos inicial y final y un n mayor que 2, ¿no? ¿Por qué toma ahora un n y no un h, ¿no? Porque n va a ser el número de subintervalos que se van a tomar entre t0 y tf para la solución, ¿sí? Entonces, si yo doy un n entero, este me va a definir el número de pase, o un n natural me va a definir el paso de tiempo de esta forma, ¿sí? tf menos t0 entre n va a ser igual a h, ¿sí? De hecho, es que vamos a cambiar esto de dirección. ¿Sí? Y además de todo esto, va a tomar también un epsilon mayor que 0, que va a ser un número real que va a ser la tolerancia para el método de Newton-Raphson, ¿sí? Entonces, esta función lo que tiene que hacer es implementar el método de Schutting resolviendo el sistema con la función RQ4 del método Runge-Kutta4 que vimos en la clase 16, ¿sí? Entonces, ¿cómo debería de resolver o cómo debería de hacer el método de Schutting su función, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es definir dentro de su función una función f de z que utilizando RK4 obtiene x1 de x1 tf2.z y calcula la diferencia de eso con beta, ¿sí? Entonces dentro definen f que utilizando RQ4 hace esto de acá. Ya definida f, lo que tienen, después de que ya tengan f y la definen ahí, le aplican la función mi Newton tolerancia, ¿sí? O mi Newton tol que vimos en la clase 8 para la función f, ¿sí? Y esta función que utiliza nuevamente una diferencia finita centrada para calcular la derivada y una tolerancia epsilon, ¿sí? Y eso les va a dar el valor z asterisco que solucione eso, ¿no? Y ya que obtengan ustedes el z asterisco, lo que tienen que hacer su función es volver a utilizar RK4 con la condición inicial x2 de t0 igual a z asterisco. Entonces, su función debe de hacer todo esto y al final debe regresarles el arreglo de los tiempos y las soluciones, ¿sí? De x0 hasta xn. Entonces, tengan mucho cuidado con cómo hacen esto. Esto conceptualmente no está difícil de explicar, pero programarlo se vuelve muy delicado, ¿sí? Entonces, háganlo con cuidado, tengan paciencia y acudan a nosotros por los canales de contacto porque les va a costar mucho trabajo, ¿sí? Y bueno, ¿de qué se trata el ejercicio 3 ahora? El ejercicio 3 se trata de que ahora utilicen su función Schutting de RK4 para resolver los problemas de valores a la frontera que están aquí, ¿sí? Aquí hay una ecuación diferencial, aquí está su solución, otra ecuación diferencial, aquí está su solución también, otra ecuación diferencial y aquí está su solución también, ¿sí? Entonces, en una misma figura quiero que comparen las soluciones con la solución analítica, ¿sí? Entonces aquí vamos a aclarar, tienes que hacer una figura por cada ecuación diferencial. O sea, una sola figura comparan la solución con la solución analítica y hagan una figura por cada ecuación diferencial, ¿sí? ¿Cuál es mi primera sugerencia? O mi sugerencia, ¿sí? Recuerden que el método de Newton-Raphson necesita un valor inicial para z, ¿sí? Entonces, antes que vayan e intenten resolver este problema de forma así, dando un valor inicial arbitrario, vean que aquí tienen la solución analítica y de la solución analítica ustedes la pueden derivar para encontrar la condición inicial exacta que cumple su problema, ¿sí? La condición inicial de la derivada de y en 0 o de la derivada de y en el tiempo 1, lo que sea, ¿no? Ustedes vean la solución analítica y utilizan la solución analítica para más o menos proponer puntos iniciales al método de Newton que les ayude a converger rápido, ¿sí? Para que el método de Newton no empiece en un valor arbitrario el que sea, ¿sí? Porque si no puede tardarse mucho o nunca llegar, ¿sí? Entonces, bueno, esta es mi propuesta, esto es lo único que vamos a ver sobre los métodos de Schutting. Otra cosa importante, no intenten aplicar algo muy delicado de los problemas de valores a la frontera, es que no todos los problemas de valores a la frontera tienen solución única, ¿sí? Y no es tan simple enunciar el teorema de cuándo y cuándo no tienen solución única, a diferencia de los sistemas, los problemas de valores iniciales. Eso sí, más simplemente tienen solución única, ¿sí? Entonces, no intenten utilizar sus métodos de Schutting con cualquier problema de valores a la frontera, ¿sí?
La siguiente clase vamos a platicar de otros métodos para problemas de valores a la frontera que son más generales y otra clase y otros métodos para solucionar problemas que no tienen solución única, ¿sí? Que son problemas que deben de estar viendo en sus clases de matemáticas avanzadas, que son los famosos problemas de Sturm-Liouville. Pero bueno, esto es todo por el momento. Si después quieren, ya después vamos a dedicar otra clase entera a platicar de métodos para valores en la frontera, así que con esto por ahora es suficiente. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta luego.